Hola, ¿qué tal? Bienvenido a clase. Hoy vamos a desarrollar la semana número 13 del curso de Geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es la circunferencia y cuáles son sus elementos y principales ángulos que se pueden formar dentro de una circunferencia. Y habíamos definido a la circunferencia como el conjunto de puntos que equidistan del centro. Recuerden que cuando unimos el centro con cualquier punto del círculo, se forma el radio. Dentro de la circunferencia podemos trazar infinidad de cuerdas. Una cuerda es aquella línea que une dos puntos diferentes del círculo. Recordemos que círculo es la línea, el conjunto de puntos, mientras que circunferencia es el círculo, es decir, la línea, y toda la región interior. Esa es la diferencia. Círculo solamente es la línea, en este caso la que estoy poniendo de color rojo. Eso es círculo. Y circunferencia es más que círculo. Circunferencia es el círculo y toda la región interior. La cuerda más grande que puedo trazar en una circunferencia, al unir obviamente dos puntos del círculo, es el diámetro y equivale a 2 veces el radio de la circunferencia. Bueno, eh, cuando yo tengo una cuerda, por ejemplo la cuerda MN, y trazo el radio de forma perpendicular a la cuerda, observen este 90 grados, se cumple que el punto B, que pertenece al círculo y que es el punto donde llega el radio, divide al arco MN en dos partes iguales, es decir, de medidas angulares iguales. Además, la cuerda queda dividida en segmentos congruentes. Y dicho sea de paso, si yo tengo un polígono, digamos un triángulo, ¿no? Se cumple que esta porción que voy a colocar en verde, esta porción se llama apotema y esta porción final se llama flecha o ságita, que seguro lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, línea tangente es aquella línea que tiene en común dos puntos con la circunferencia. Por ejemplo, el punto T y el punto Q es común para las líneas tangentes QA y la línea tangente AT con la circunferencia. Se cumple que si del punto exterior A yo uno con el centro este punto, se va a formar una bisectriz, es decir, beta mide lo mismo que alfa. Esa es la conclusión. Además, hay que recordar que estas partes exteriores van a medir lo mismo, es decir, A es igual a B. Eso es lo que nos dice la otra propiedad. Cuando nosotros tenemos, a propósito, ¿cierto? Cuando nosotros unimos estos dos puntos de tangencia, mira, es lo que dice acá la propiedad, este ángulo de intersección es de 90 grados, ¿sí? Cuando unimos los dos puntos de tangencia, ojo que tienen que ser líneas tangentes. El punto de intersección es de 90 grados. Si tengo dos líneas paralelas, y recordemos la definición de líneas paralelas, son aquellas líneas en las que siempre se mantiene la misma distancia de separación. O sea, aquí es 90, aquí es 90, aquí es 90. Recuerda que las distancias son líneas perpendiculares y esa longitud siempre es la misma. Entonces, en este caso, diremos que las líneas L1 y L2 son paralelas porque siempre tienen la misma distancia de separación. Los arcos que se forman van a tener la misma medida. Lo mismo sucede si es que una línea es secante, es decir, corta en dos puntos, y la otra es tangente. Los arcos van a ser los mismos, la misma longitud, la misma amplitud, perdón. Ahora, si yo tengo cuerdas de igual tamaño, vamos a suponer que la cuerda azul tiene la misma longitud que la cuerda verde, entonces se concluye que los arcos alfa y tita tienen la misma medida, porque las cuerdas son iguales. O lo contrario, si aquí me dicen que este es alfa y acá también es alfa, ¿no? Entonces las cuerdas deben de ser del mismo tamaño. Resolvamos los problemas de la
práctica dirigida. En el ejercicio 1 nos dice que en el gráfico se muestra un eclipse lunar penumbral, es la palabra. Calcule la medida del arco PQ. Bien, por propiedad sabemos que el ángulo seminscrito, ¿sí? Lo voy a poner con color rojo. Este ángulo alfa equivale a la mitad del arco, ¿sí? O sea que este arco va a medir 2 veces alfa. Lo mismo sucede con este arco acá, mira. Va a medir 2 veces alfa porque aquí decía alfa, ¿no? A nosotros nos piden calcular PQ. Nos piden la parte azul. Esta parte nos están pidiendo, ¿sí? Esto. Y nos dan como medida alfa. Bueno, la propiedad nos dice que el ángulo exterior... mira, y los dos líneas punteadas son tangentes. Observa, voy a colocar en amarillo las líneas punteadas y son tangentes. Aquí puedo aplicar una propiedad que nos dice que alfa, a ver, que alfa, ¿sí? Alfa con todo este arco suman 180 grados. Entonces, alfa más todo el arco, que sería 2 veces alfa, con la medida del arco PQ, que es lo que me pide, más el otro 2 alfa, suman 180 grados. Si despejamos, el arco PQ sería 180 grados menos 5 veces alfa. En el gráfico, el segmento AB equivale a 2 veces BC. El segmento AB equivale a 2 veces BC. Entonces, AB es 2 veces BC. Vamos a suponer que a BC le coloco un valor R. ¿Ya? Entonces, AB, o sea, todo esto es 2R. Es 2R. Y esta línea punteada me indica que aquí es el centro. Entonces, ese 2R queda dividido en dos partes iguales. En R y en R. ¿Sí? De radio. El radio es el mismo para cuando unimos el centro con cualquier punto del círculo. Y recordemos que el radio llega de forma perpendicular al punto de tangencia. Ahora habrá que saber si es tangente. Y si nos lo dicen, que T es un punto de tangencia. Bueno, entonces, este triangulito que va desde el centro hasta T y llega hasta C es notable porque los catetos son 1 y 2. 2R, pues 1, 2. A ver, un triángulo notable de cateto 1 e hipotenusa 2 es el de 30, 60. Así que este ángulo será 30 grados y este tendría que ser 60 grados. Como consecuencia, el arco, este arco, tendría que ser 60 grados, ¿cierto? Tendría que ser 60. Ahora, aquí veo un 50 grados, ¿no? Eso hace que este arco opuesto, todo este arco rojo, mira, todo este arco rojo, ahí está, lo voy a volver a colorear un poquito más. Muy bien. Valga o mida el doble que el ángulo inscrito, porque así se llama el 50 grados, ángulo inscrito. Opuesto por el vértice, este angulito va a medir 60 grados. Entonces, yo aquí puedo decir lo siguiente. Como este 60 es ángulo central, esta parte medirá 60 grados, ¿cierto? Entonces, como todo era 100, esta otra parte será 40. Y justo es lo que nos piden. EF, 40 grados sexagesimales. Ejercicio 3. En un paralelogramo ABCD, la circunferencia que contiene AB, A y D se interseca. Ya, creo que voy a hacer el gráfico primero. En un paralelogramo ABCD, la circunferencia que contiene a B, A y D. Ya, entonces vamos a
trazar nuestro paralelogramo, nos vamos a formas. A ver, por aquí, ¿cuál podría ser? A ver este. Ajá, aquí tengo mi circunferencia. Entonces lo agrando un poquito, ahí está. Y me habla de un paralelogramo que contiene los vértices A, B y D. Interseca a BC en M. A ver, vamos a ver. Entonces voy a trazar mi paralelogramo. No sé si pasará por el punto medio, por si acaso, no lo sé. Sin embargo, es un paralelogramo y recordemos que en los paralelogramos los lados opuestos paralelos tienen la misma medida. No sé si es ahí o ahí más o menos será, ¿no? Voy a borrar este pedacito. Bien, ahora le colocaré los vértices. Vértices A, B, C y D de nuestro paralelogramo. Interseca a BC en M. Entonces la circunferencia interseca a BC en el punto M. O sea, este punto es M. Calcule la medida del ángulo BAD. BAD, o sea, me pide este angulito. Y por cierto, este ángulo con el de acá es el mismo porque es un paralelogramo y ángulos opuestos son iguales. BC mide 5. AB mide 5. Así que lados opuestos miden lo mismo. MC mide 6. Entonces, todo esto va a medir 6. Me voy a confundir. Todo esto es 6. Ahí está. Bien. Ya, todo eso mide 6. En un paralelogramo ABCD que contiene a B, A y D, que contiene a B, A y D, interseca a BCA. Hay un detalle. D también está contenida en la circunferencia, pues. D también está contenida en la circunferencia. Entonces, eso va a cambiar nuestra respuesta, nuestro gráfico. Porque quedaría de la siguiente manera, mira. Si D está contenido en la circunferencia, tengo que unir esto con el de acá. Ahí está, unimos. Más o menos ahí. Y esto sigue siendo M. Esto es C y esto es D. Ahora sí, B, A y D están en la circunferencia. MC mide 6. Este ángulo opuesto es el mismo alfa. Ahora, esto mide 5. Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Se supone que esta línea MB, que la voy a colocar en rojo, es paralela a AD. Y la propiedad dice que entre líneas paralelas los arcos son equivalentes. Entonces, este arquito mide lo mismo. Pero también la propiedad nos dice que si los arcos miden lo mismo, las cuerdas de esos arcos tienen la misma medida. Así que esta cuerda MD medirá lo mismo que AB. O sea, 5. Y el triángulo MCD es isósceles, por lo que puedo trazar mi altura y en todo triángulo isósceles desde el ángulo desigual, ¿no? Porque se supone que es isósceles y esto también va a medir alfa, ¿no?
Se supone que eso también mide alfa, porque son lados 5, 5. Desde el ángulo desigual que es este, cuando se traza la altura, esta llega en su punto medio del lado opuesto. Y aquí tenemos un triángulo conocido, 3, 4, 5. Entonces, este ángulo sería, porque acá sería 4, el ángulo mediría 53 grados. Y es lo que nos pedían, ¿no? El alfa. Que es este, pues, BAD, 53 grados. Ejercicio 4. En el gráfico, calcule la medida del arco FB. Y ahí observamos una cuerda y el radio que se ha trazado de forma perpendicular. Y ya sabemos que cuando el radio se traza de forma perpendicular, queda dividido en dos partes iguales. Y los arcos, por ejemplo, a este le ponemos J, y los arcos van a medir lo mismo, ¿no? Porque llega en su punto medio, cuando se traza el radio perpendicular a la cuerda, los arcos van a medir lo mismo. Ahora, si observamos, esta cuerda mide 2m y esta también mide 2m. Y la propiedad dice que si las cuerdas tienen la misma medida, el arco también va a medir lo mismo, o sea, 50 más 50, 100 grados. Esta línea punteada nos indica que es el radio y por lo tanto ha partido del centro. O sea que dB es la cuerda máxima, es el diámetro. Por lo que toda la media vuelta será 180 grados. Como ya voy 50 y 100, solo me faltaría 30 grados, que sería la medida del arco FB. Por lo tanto, la medida del arco FB, 30 grados. Ejercicio 5. Se tiene una rueda apoyada en la pared. Si la distancia del centro de la rueda al punto F es 5. Acá está, mírenlo, aquí está 5. Calcule EF. Ah, me pide la línea negrita, ¿cierto? Bueno, yo puedo prolongar esto hasta acá. Se supone que llega formando 90 grados porque el piso con la pared debe ser de 90, ¿no? Entonces, puedo decir que esto es 5. Bueno, no parece, pero 5, ¿no? Todo era 8, así que acá arriba será 3. Ahora, hay un detalle. Si este es el centro, recordemos que del centro al punto de tangencia siempre llega formando 90 grados. Sí, siempre llega formando 90 grados. ¿Cómo calcularemos EF? Yo uniría este con el de acá, que es el mismo radio. Cinco, 3, 8. A ver, déjeme ver. Ahora, se supone que desde E hasta el piso es 8, ¿no? Ya nos lo daban. Entonces, toda esta longitud también va a ser 8, ¿no? Porque es paralela. Y por lo tanto es el radio. Así que el radio mide 8. Y el radio tiene la misma medida para cualquier parte. O sea, esto será 8, esto será 8. Y voy a trazar mi triangulito, pero solo hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Yo ya sé por paralelas que esta parte es 8. Y esta parte vertical sería 3. Por Pitágoras, esta parte hasta R, digámosle, FR será la raíz cuadrada de 64 menos 9. Y eso es 55. Por Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de 55. Ahora, yo ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Puede haber otra forma, no sé por qué da un ángulo tan extraño, ¿no? Porque ya tenemos acá S, acá tenemos J y arriba tenemos E.
SJ equivale a la suma de raíz cuadrada de 55 más 8. EJ mide 3. Me piden EF. Ah, esto no es S, disculpen. Esto es F. Me piden EF. Entonces aplicamos Pitágoras y EF al cuadrado equivale a 3 al cuadrado más el cuadrado de toda esta expresión. Lo voy a escribir paso a paso. Entonces, EF equivale a 9 más el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Ay, ay, ay. ¿Sí? 64 menos 9 está bien, ¿no? 55, ¿no? ¿Verdad? Está bien. Ahora, EF al cuadrado equivale a, esto me da 64 más 64, 128, más 16 raíz cuadrada de 55. ¿Sí o no? A ver. Pero aquí hay una ambigüedad, porque dice la distancia del centro a F es 5. Si este es el centro, a F no puede ser 8, pues. Dice que es 5. Pero este 8 a mí me salió a raíz de que desde E hasta H es 8. Véanlo, yo lo voy a borrar lo que hemos resuelto para que se den cuenta. Ahí está. Dice que es 8. A ver, ¿qué podría haber pasado? Voy a resolverlo con el dato que no había yo tomado en cuenta. Dice que desde el centro hasta F es 5. Y sabemos que el radio es perpendicular, ¿cierto? Al punto de tangencia. Y siempre tiene la misma medida. Entonces estamos frente a un triángulo isósceles. Ahora, si yo uno F de forma perpendicular, no me queda tan derechito, pero bueno, se supone que esto es perpendicular. Recuerden que el piso con la pared es perpendicular. Y 1 de forma perpendicular con la línea que acabamos de trazar, le ponemos aquí R, aquí le ponemos J, o esto será una letra, no sé, pero me parece un 8. Claro, si hasta, hasta S por paralelas, esto es 5, acá arriba sería 3, tomando en cuenta el 8, ¿no? El 5 viene de acá. Y como tengo 8, arriba sería 3. Por paralelas, OR también me daría 3. Y aquí tengo un triángulo notable. FR me daría 4. Y esta RJ sería 5, ¿no? Por paralelas. Y ya está. Y ya está. Pero nos queda analizar por qué ahora salía diferente, ¿no? Ubíquense en los vértices F, E y J. EJ es 3, FE es 4 más 5, 9. Entonces sacamos tercia y tercia fuera y me queda 1 con 3, raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Saco tercia, me queda 3 al cuadrado 9 más 1, 10. F valdría 3 raíz de 10. Pero miren, desde O hasta F es 5. Pero si yo trazo la perpendicular hasta aquí, esta termina siendo paralela al 8. Y es el radio, debería ser 8. O sea, por ahí como que hay una inconsistencia. Sin embargo, corrigiendo el dato, porque yo ahora había puesto 8, por lo que expliqué, saldría 3 raíz de 10. Si no, no iba a haber una respuesta. Una respuesta entre las alternativas. Continuamos con el ejercicio. A ver, me quedé en el 5, me parece, ¿o no? ¿Sí? En el 5, ahora vamos a resolver
El número es, ¿no hay 6? No. De 5 pasamos a lo que es tarea domiciliaria o práctica domiciliaria. A ver. Según el gráfico, GD es paralelo a BC. Uy, ahí hay un dato. Si GD es paralelo a BC, entonces se cumple que estos arcos, mira, este arco con DB miden lo mismo. Porque GD es paralelo a BC, pues. Por eso, van a medir lo mismo. Vamos a suponer... y nos da GC. Es 56. Entonces, esto mide 56 grados. Calcule el valor de X. Bueno, X valdrá la mitad, pues. 28. Porque es un ángulo inscrito. 2. En el gráfico, F, G y E son puntos de tangencia. Si AB es igual a 3, BC es 7, AC es 8, calcule X menos Y. Hemos visto que si tengo una circunferencia y dos líneas tangentes, ¿no? Digamos que son tangentes aquí y aquí. Estas partes exteriores de las líneas tangentes son iguales. Aplicando ese criterio, esto sería Y, acá sería X, y estas dos tienen que ser iguales. Ahora, como dato, AB es 5. Como ya tengo Y, esto sería 5 menos Y. Y esto también es lo mismo, ¿eh? Pero BC ya me dicen que es 7. Como ya voy X, arriba sería 7 menos X. Y recordemos que 5 menos Y tenía que ser igual a 7 menos X. A mí piden X menos Y. Entonces el X lo paso al otro lado a positivo y me quedaría 2. Y no necesité AC, ¿no? ¿Hay alternativa 2? En la 7, sí, alternativa B. Ejercicio 3. ABCD es un cuadrado. Ya, hay una propiedad, chicos. Veamos, hay una propiedad que me dice que si tú tienes un semicírculo, ¿ya? Tú tienes un semicírculo, discúlpeme, ya, y tienes un cuadrado que es tangente a este semicírculo, se cumple que el ángulo que une la línea tangente con la diagonal, este angulito, es 53 grados. Eso es propiedad. Así que, por simple propiedad, podemos determinar que todo este ángulo es 53 grados. ¿Cómo calcularíamos X? Como es un cuadrado, a ver, veamos. Ya. Necesito este arco pequeñito. A ver. Pero además, este angulito entre la diagonal y el lado es de 45 grados. Y ahí ya está resuelto. Porque X más 45 grados equivale a 50. Claro, las diagonales en un cuadrado forman 45 grados con los lados, ¿no? Entonces sería 8 grados el valor de X. 4. En un pozo se colocan tablas como se muestra en la figura. De tal manera que la tabla AC paralela a la tabla BD. Voy a ubicarlo con líneas. Entonces AC es esta tabla, es paralelo, o lo hacemos un poco más grueso,
esta tabla es paralela a BD. ¿Ya? Y la tabla DE paralela, a ver, DE paralela a CF. Si el arco EF mide 50, allá, este arquito, este de la circunferencia, porque supone que es un círculo, esto mide 50. Ya sabemos que el de arriba también tendría que ser 50, ¿no? Porque las líneas rojas son paralelas. Y este arco AB, por paralelas, también sería 50 grados. Justo es lo que nos piden. La medida del arco AB, 50 grados. En el gráfico, ABCD es un romboide, un rombo. La característica de los rombos es que sus lados son iguales. O sea, esto tiene la misma longitud que BC, que CD y obviamente que AD. Ahora, voy a aplicar una propiedad que me dice que las cuerdas AB, como tiene la misma medida que BC, por lo tanto, sus arcos van a medir lo mismo. O sea, el arco rojo con el arco azul mide lo mismo. Ahora, yo no puedo decir que C también mide lo mismo porque no es una cuerda. O sea, para que sea cuerda tendría que llegar hasta acá. Ahí sería cuerda, ¿no? Por lo pronto simplemente es una línea que está interior a la circunferencia. Pero ahora ya los arcos azules y rojos sí miden lo mismo. Y me dan como dato que el arco AB, uy, justo te lo dan, mide 74 grados. Listo. Por lo tanto, acá arriba también sería 74 grados. Calcule la medida del arco AE. Me pide la parte de abajo. Ya. Bien. Entonces, miden lo mismo. Una característica de los paralelogramos es que sus ángulos opuestos miden lo mismo, ¿no? Entonces, a ver. Pero además, los lados opuestos son paralelos. O sea, este lado BC rojo con este lado AD rojo, AE son paralelos, ¿no? Porque AD es paralelo, o sea, toda esta parte es paralelogramo. Entonces, AD es paralelo a BC. Y AD con la prolongación de corresponden a la misma línea, ¿no? Y ahí pues aplicamos la propiedad que nos dice que los arcos entre líneas paralelas van a tener la misma medida. Así que esto también será 74. Y ya está. Ya podemos calcular la parte que nos piden, que es esta parte de acá abajo. ¿Cierto? Llamémosle alfa. Se supone, muy bien como lo pensaste, que cuando yo sume los 374 con alfa me debería dar 360 grados. 3 por 4, 12, al 10 es 8, 3 por 7, 21, más 1 que llevaba 22, al 6 es 4, y me quedaría 148 grados, alternativa D. Ejercicio 5 o 6. En el gráfico, a ver, no lo logro ver bien. Me dice que en el gráfico la línea MN, no lo veía bien, estaba ya ciego, es paralela a AB. Ah, ya, las dos líneas son paralelas. MN mide 16. Aquí, cuando yo veo una cuerda, lo primero que se me viene en mente es trazar el radio de forma perpendicular. Porque recuerden que ahí divide a la cuerda en partes congruentes. Ojo que eso se cumple cuando trazamos el radio de forma perpendicular, ¿verdad? O sea que acá también va a quedar congruente, ¿sí? Tiene la misma medida. Podemos darle unos valores.
Por ejemplo, esto es B y esto es B. Ahora, como la línea MN es paralela a AB, entonces esto también va a ser 90, ¿no? Porque son paralelas MN con AB. O sea que todo AB, que es lo que me pide calcular, equivale a más B. Y ya tengo como dato que 2 veces A más 2 veces B, que es MN, mide 16. Ahora, por lo tanto, diremos que la longitud AB es 8. Alternativa D. Vamos al ejercicio práctico domiciliario. Ya estamos, ¿no? Estamos terminando. Al 7. Jorge está enrollando una cinta de película, pero en cierto instante, yo leí momento, la distancia del extremo de la cinta al centro del carrete, ya, a ver, veamos, creo que voy a necesitar achicarlo un poco, porque me habla, a ver, me habla de distancia del extremo de la cinta al centro del carrete. Esa distancia es 42.5 y el diámetro del carrete es 51. O sea que el radio, ya lo conozco, sería la mitad de 51. Y la mitad de 51, bueno, 51 entre 2. Yo puedo aquí trazar mi línea tangente, ¿no? Sabemos que el radio de la línea tangente llega formando 90 grados. Lo achiqué porque ya ese gráfico ya me lo imaginaba. Entonces voy a trazar acá mi circunferencia. Lo voy a trabajar como una circunferencia. Lo que este ejercicio nos está diciendo es lo siguiente. Observen. Dice que tracemos una línea tangente, otra que llegue hasta el centro y otra que los termina uniendo. Y voy a poner vértices para que te puedas ubicar. O, A, B. O, A, B. Esto es 51 entre 2, que es la mitad del diámetro, que nos dice que es 51. 42.5 lo dejo en fracción, me quedaría 83, ¿verdad? ¿O no? 85 entre 2. ¿Qué factor? Me imagino que esto es por triángulo notable, debe ser alguno conocido. Si le saco 17, que es el que ya lo sé del de 51, yo sé que es el 17, esto me quedaría en 17 medios por 3. Y acá, si le saco 17 medios, me quedaría por 5. Listo, ya está. 3K, 5K, acá tendría que ser 4K, ¿cierto? Y sería 4 por 7, 28, 4 por 1, 4, 68 entre 2, 34. Me pide cuál es la longitud de la cinta tensa que falta enrollar. Ah, ya, pues justo es esto, ¿no? Justo es esta cinta, pues. Aunque está algo curva, pero voy a interpretar que debería ser recta. Aunque dice tensa, pues. Bueno, aquí no está tensa, no está holgada. Tensa sí sería recta. Así que sería 34 centímetros. 8. En el gráfico, B y J son puntos de tangencia. Calcule el perímetro de la región sombreada. B y J son puntos de tangencia. Bueno, si ya me habla de punto de tangencia, tiene que ver de seguro con el radio de forma perpendicular. Recordemos que el radio llega de forma perpendicular a los puntos de tangencia. Y además eso hace que estos laditos sean iguales, ¿no? Sean iguales. Ya. Aquí veo una cuerda. Desde I hasta C mide 6.
si yo trazo mi radio de forma perpendicular, obviamente va a quedar dividido en dos partes congruentes de 3 unidades cada uno, ¿no? Porque el radio cuando llega de forma perpendicular divide la cuerda en dos partes iguales. Entonces, quiere decir que desde el punto R hasta I mide 3 y de I a D mide 2, eso equivale a 5. Y por paralelas, JF también mide 5, al igual que OB. Miden 5. ¿Sí? Voy a ponerlo con negro para no confundirme. Este es O y este es R. Entonces, también puedo asegurar que esto es 5. Entonces, acá abajo será 5. Entonces, tengo, esto será 5. No es 5, ¿no? Porque 5 sería hasta acá. Pero, miren, si yo trazo mi diámetro, perdón, mi radio, se supone que esto es 5. Entonces, RO tendría que ser 4. ¿Sí o no? Y por paralelas, esto es 4. DF es paralela a CE. Lo sé porque ambas son perpendiculares a la línea CD. Entonces, terminan siendo paralelas. Entonces, arriba mide 9. Y como CR mide 3, esta parte es 3. Y ya está, ¿no? Porque nos pedían el perímetro. Por lo tanto, el perímetro, que se representa por 2P, sería la suma de 9 más abajo 9 y los laterales que miden 6 más 2, 8. Y en el otro lado, 8 también. 18 más 16, 34. Alternativa A. Utilizamos triángulos notables, ¿no? Para resolverlo. Qué tremendo. Ejercicio 8. 9. En el gráfico A y B son puntos de tangencia. Además, el arco o la cuerda AM tiene la misma longitud que MN y eso hace que sus arcos midan lo mismo, igual que NB. ¿Ya? Sus arcos van a medir lo mismo. Muchachos, hay una teoría que nos dice que si tenemos una circunferencia y dos líneas tangentes, ¿qué se cumplía? Que este arco azul, ahí está, un poquito, no me queda perfecto, pero bueno, con este ángulo suman 180 grados. Eso lo dice la teoría. Aparte que si trazo el punto exterior de las líneas tangentes con el centro, se forma una bisectriz. Ahora, también la teoría dice que este arco AM es igual a MN es igual a NB. Miren, como ya tengo X, se supone que desde A hasta B sería 180 grados menos X. ¿Sí o no? 180 grados menos X. Que lo voy a dividir en tres partes iguales. O sea, 180 grados menos X entre 3. Vamos, por ejemplo, desde N hasta B, este arco mediría 180 grados menos X entre 3. El arco MN va a medir lo mismo y el arco AM también medirá lo mismo. Ya. Ahora tengo 3X, hasta acá sería... No, no me conviene este. En todo caso este sería, ¿no? Claro, pero si yo cojo este, llega hasta aquí. Si cojo este... O miren, este arquito mide esto, ¿ya? Ya sabemos que cada una de las tres porciones mide lo mismo, ¿no? Este arco, también mide lo mismo. ¿Por qué? Lo que hice está bien, ¿ah? Sino que no me va a convenir ahorita trabajar con ese arco. Me conviene trabajar con este. ¿Por qué? Mira, desde A hasta el punto N
qué feo arco, pero bueno, hasta N, hasta aquí, y desde acá. Se supone que si esto es 3x, como es un ángulo inscrito, el arco será el doble, 6x. Y 6x, ya, 6x más esta parte azul y esta parte de acá también, ¿ah? Esta también la necesito, este arquito AN. Sí, este arquito también lo necesito. Y equivale a 180 grados menos x. Entre 3. ¿Sí? ¿O me estoy confundiendo? A ver. Está bien, ¿no? Sí. He cogido desde A hasta N. Y eso vale el doble de 3x. Y estos dos azules que me faltan para completar los 360, cada uno de ellos mide 180. Muy bien, entonces ya. Ahora lo que nos quedaría es sumar 6x más 2 veces 180 grados menos x, todo esto dividido entre 3 me daría igual a 360. A ver, aplicamos aspa, me quedaría 18x más 360 grados menos 2x es igual a 1080 grados. 2 más 18 sería 20x, este pasa a restar, 6, 2, 720 grados. Eliminamos un 0 y x mediría 36 grados sexagesimales. Ya está. Uf, era más que todo razonamiento. En el ejercicio 10 me dicen que en el gráfico M y N son puntos de tangencia. Ya, si me dice punto de tangencia, ahí hay que aplicar el radio y formar el ángulo de 90 grados. No hay que desperdiciar esa oportunidad. ¿Ven que N es punto de tangencia? Al igual que N, ¿no? Y recordemos también que este angulito va a ser X porque cuando unimos el punto exterior P con el centro O, ya que las líneas MP y NP son líneas tangentes, aquí pues es una bisectriz, ¿no? Ahora, allá, esta línea que va desde R hasta J termina siendo paralela a MO porque RP, desde esa RP se ha trazado líneas perpendiculares y como ambas son perpendiculares a RP, entonces son paralelas y puedo aplicar la propiedad Z, aquella que me dice que entre líneas paralelas tenemos los ángulos alternos internos y como consecuencia este ángulo mide 34 grados y como el radio es el mismo, ¿sí? Esto también medirá 34 grados, así que ya tengo este ángulo que es la suma de los ángulos internos no adyacentes y ya está. X sería lo que le falta a 68 para hacer 90 grados. Solo me queda agradecerte por estar aquí y nunca te canses de aprender. Comparte esa información para que pueda llegar a más personas y sean beneficiados todos.